Imagínate una bestia negra como la noche, emergiendo lentamente de las turbias aguas de la Amazonía prehistórica. Los ojos son lo único visible sobre la superficie, mientras que el resto permanece oculto bajo el agua. ¿Qué se esconde allí? ¿Una boca hambrienta del tamaño de un automóvil pequeño? ¿Una cola como un martillo capaz de partir una canoa por la mitad? No, allí se esconde algo mucho más aterrador. Allí espera su momento el depredador más peligroso que jamás haya aterrorizado este lugar: el Purusaurus. La Amazonía siempre ha sido hogar de criaturas verdaderamente aterradoras, desde peces gigantes hasta serpientes mortíferas, desde grandes felinos hasta los modernos caimanes negros. Estos hermosos ejemplares de 5 metros de longitud, que pesan hasta 750 kilogramos, hoy ocupan tranquilamente la cima de la cadena alimenticia. ¿Y saben qué es sorprendente? Su dominio en estas regiones ya lleva millones de años, pero permítanme tomarlos de la mano y llevarlos a un viaje en el tiempo. Si piensan que la Amazonía moderna es aterradora, la antigua era una verdadera pesadilla. Hace millones de años, aquí se extendía un enorme humedal llamado Pebas. Este era un lugar donde prosperaban las criaturas más increíbles, como si la naturaleza hubiera organizado un concurso para crear los animales más extraños y peligrosos. Pero el rey de todos estos monstruos era el Purusaurus. Imaginen un cocodrilo del tamaño de un autobús, cuya mordida superaba incluso la fuerza de las mandíbulas del Tyrannosaurus Rex. Sí, no han oído mal. Esta bestia mordía con más fuerza que el más famoso depredador del Mesozoico. Sorprendentemente, el nombre de este gigante no refleja en absoluto sus cualidades intimidantes. El Purusaurus recibe su nombre del río Purus, donde en 1892 las personas encontraron sus restos. Los paleontólogos inmediatamente comprendieron que estaban ante las huellas de un verdadero monstruo, como el planeta no había visto desde los tiempos de los dinosaurios. ¿Qué tipo de criatura era esta? El Purusaurus pertenecía a los caimanes, una de las dos subfamilias de aligátores. Se distinguía de los aligátores comunes por varias características clave: ausencia de tabique entre las fosas nasales, un caparazón ventral de placas óseas superpuestas y dientes, más largos y afilados que los de cualquier cocodrilo moderno. Los dientes, que alcanzaban los 5 centímetros de longitud, aproximadamente como tu dedo, estaban curvados hacia atrás, como ganchos, y tenían denticulaciones, como los tiburones. Fueron creados con un único propósito: sujetar a la presa con un agarre mortal. Pero el principal problema de los científicos era que de los restos del Purusaurus encontraban principalmente cráneos. ¿Y qué cráneos? 1,5 metros de largo. A partir de estos cráneos, los paleontólogos pudieron estimar las dimensiones del animal completo. ¿Listos para las cifras? El Purusaurus alcanzaba entre 10,5 metros y 12,5 metros de longitud. Su peso variaba entre 5 y 8,5 toneladas, y algunos estudios sugieren incluso más. Solo el Sarcosuchus y el Deinosuchus podían competir con él en tamaño, pero la respuesta exacta a la pregunta de quién era el más grande tendrá que esperar a nuevos hallazgos. Su enorme tamaño le daba ventajas significativas. Dominaba completamente a todos sus competidores. Pero el tamaño no lo es todo. El Purusaurus tenía otra característica mortal. Los investigadores descubrieron que sus mandíbulas no solo eran largas, sino también extremadamente fuertes. La estructura del cráneo era un verdadero regalo para un depredador. Utilizando ecuaciones basadas en la fuerza de los cocodrilos modernos, los científicos obtuvieron un resultado asombroso. La fuerza de mordida del Purusaurus era de 69,000 newtons. Esto es 2 veces más que la del Tyrannosaurus Rex. ¿Y saben qué es aún más interesante? El cráneo del Purusaurus estaba diseñado no solo para crear presión, sino también para resistirla. Podía morder repetidamente, sin cansarse ni dañarse a sí mismo. Esto sugiere que, a diferencia de los cocodrilos modernos, el Purusaurus literalmente trituraba a su presa. Aunque el famoso baile de la muerte en el agua quizás también formaba parte de su arsenal. La ubicación de los órganos sensoriales en la parte superior de la cabeza indica que el Purusaurus era un depredador emboscador. ¿Y qué selección de presas tenía? Con ese tamaño y mordida, podía permitirse todo el menú de la antigua Amazonía. Aves, bagres gigantes, roedores del tamaño de bisontes, perezosos, tortugas del tamaño de un automóvil e incluso notaungulados de 1 tonelada. Pero este estilo de vida tenía también su reverso. Un cuerpo enorme requería una cantidad enorme de comida. Como mínimo 40 kilogramos de carne al día. Esto es 20 veces más de lo que necesita un alligator moderno. Además, el tamaño seguramente afectaba su velocidad, especialmente en tierra. El Purusaurus probablemente era bastante lento. Más bien se arrastraba que caminaba, sin hablar ya de correr.
Pero en el agua todo cambiaba. Su poderosa cola le permitía alcanzar velocidades de hasta 26 kilómetros por hora, como un ciclista promedio. Esto era suficiente para alcanzar a cualquier animal terrestre que se aventurara en sus dominios. Es interesante que incluso los Purosaurus jóvenes no eran precisamente tímidos. Los adolescentes de 4 metros con un caparazón prácticamente invulnerable podían plantar cara a cualquiera, solo temían a sus congéneres adultos que podían darse un festín con su propia descendencia. Los paleontólogos distinguen 3 especies de Purosaurus: Mirandai, Neivensis y Brasiliensis, siendo este último el más grande. Estos gigantes dominaron los extensos humedales durante millones de años, casi sin cambios a lo largo de los períodos Friacense y Huayqueriense del Mioceno. Se han encontrado restos de Purosaurus en Brasil, Perú, Colombia y Venezuela, lo que indica una amplia distribución de esta especie. La lista de sus contemporáneos es impresionante. Diclíduras, Eumopos, Lofóstomas, Noctilios, Tílamas, Micourias, Ducesinas, Liclopsis, Lagomímicos, Micodonos, Neosaimiros, Patacolas, Stirtonias, Granastrapoterios, Xenastrapoterios, Megalododontes, Mesolicaprios, Neodolodones, Teosodóntidos, Daluyotinas, Potamosírenas, Apalopsos, Boreostemas, Gálbulas, Aramas, Langstonias, Sebecos, Griposcuos, Stupendemos y Rineles. Y también serpientes, lagartos, peces e incluso cangrejos. Este hábitat estaba literalmente repleto de reptiles depredadores, mientras que a los mamíferos depredadores no les iba especialmente bien. Pero ninguno de los depredadores podía compararse con el Purosaurus. Tenían que conformarse con presas más pequeñas, a diferencia de las grandes a las que apuntaba nuestro protagonista. Y ahora, den rienda suelta a su imaginación. Algunos científicos sugieren que el Purosaurus podría haber habitado en las desembocaduras de los ríos, donde había más espacio. En casos raros, incluso podría haberse encontrado con un megalodón. Imaginen este enfrentamiento: un caimán gigante contra un tiburón gigante. Aunque, honestamente, el megalodón era aún más grande. Posiblemente, el Purosaurus le cedía el paso y se alimentaba de los restos que dejaba el depredador marino. Pero todo termina algún día, incluso el dominio de los grandes depredadores. La principal hipótesis sobre la extinción del Purosaurus está relacionada con el movimiento de los Andes. Continuando su crecimiento, estas montañas gradualmente drenaron la Amazonía. Los cambios destruyeron el lago Pebas y la incapacidad del Purosaurus para adaptarse llevó a su desaparición. Ironía del destino. Precisamente el tamaño que lo hacía tan poderoso se convirtió en su talón de Aquiles. La historia del Purosaurus es una historia sobre cómo la naturaleza crea y destruye, sobre cómo incluso los depredadores más perfectos son vulnerables ante cambios inesperados. Gracias por sumergirse conmigo en las profundidades de la Amazonía prehistórica y conocer a uno de los depredadores más impresionantes en la historia de nuestro planeta. Hasta pronto.